Hola, Stephanie. ¿Qué haces, Junior? Ah. ¿Estás durmiendo? No sabes, estuve toda la noche buscando info para un texto instructivo que empecé. Ah, bueno, me encanta, pero despierta ya porque ya empezamos Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación especialmente para ustedes, chicas y chicos de quinto de secundaria, la promo 2020. Uy, sí, Stephanie. Hola, chicas y chicos. Bienvenidos y bienvenidas. Pasñakuna, Mahtakuna. Ay, me encanta cómo suena el quechua. Muchas gracias, Stephanie. Bueno, pues cuéntame qué tan grande es tu texto instructivo. Bueno, en realidad estaba por terminar mi texto cuando me distraje con una noticia que me llevó a otra noticia. Y luego un video que me llevó a otro video. Claro, y después ese video a otro video. Ay, compañero, tú y tus problemas de atención, ven y cuéntame. Claro, vamos. Ay, Stephanie, no son problemas de atención, sino que hay tanta información por descubrir que a veces no sé por dónde empezar. Bueno, sí, compañero, eso es cierto. Cada día se generan toneladas de información, ya sea por los medios, las noticias o todas las redes sociales que conocemos. Bueno, ¿y a todo esto qué video estuviste viendo? De todo, Stephanie. De todo, pero ¿como qué? Pues, ¿no? Que cuente. Bueno. Empecé viendo un video de que los extraterrestres crearon las pirámides de Egipto y terminé con una teoría de que el hombre nunca llegó a la luna. Pero eso sí, no vayas a creer que yo soy de los que piensan que la Tierra es plana. Bueno, al menos eres consciente de que no toda la información que encuentras es verdad. Ese es un buen inicio. Pero a ver, aquí entre nos, ¿cómo sabes qué información es cierta y cuál es falsa? A ver, Stephanie, la verdad es que la mayoría de las veces es fácil saberlo, utilizando la lógica. Por ejemplo, a mi hermano menor le mandaron la noticia en redes sociales de que había aparecido delfines en el río Rímac, gracias a que la contaminación había disminuido. Claro, pues, ahora que lo dice, me parece haber escuchado esa noticia y creo que hasta la sacaron en varios medios, ¿no? Pero era falsa. Pero en un primer momento, mi hermano se emocionó por la noticia porque le parecía algo positivo. Lo compartió con sus mejores amigos. Pero luego de pensarlo mejor, se dio cuenta de que esta noticia no tenía tanta lógica, ya que al investigar sobre el tema encontró que en el río Rímac no existen delfines. Claro, pues, igual que en este caso de los delfines, parece que creo que se trató de un meme o algo así, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Puede ser, pero lo que me queda claro es que cada vez hay más información falsa circulando y muchas veces sucede sin mala intención, como el caso de mi hermano o algunas publicaciones del Día de los Inocentes. Pero otras veces también se hace buscando obtener algún beneficio. Es verdad, compañero. Así que para conocer más sobre ese tema hemos invitado a la profesora Virna Espinosa, que nos va a contar todo sobre las fuentes de información. Adelante, profesora. Hola, profesora, bienvenida. Hola muchachos, antes de entrar los escuché conversar sobre la gran cantidad de información que se produce a diario y no todo lo que escuchamos o vemos es verdad necesariamente. ¿Ustedes saben qué son las fuentes de información? Me parece que son canales de la tele o algún programa de radio, ¿no? Pues no, en realidad son cualquier tipo de documentos que aportan datos útiles a la investigación. Las fuentes pueden ser de dos tipos según su origen. Las fuentes primarias son las que presentan la información original sin que ésta haya sido alterada. Y las fuentes secundarias son las cuya información ha sido elaborada en base a los documentos primarios originales. Dentro de las fuentes primarias se incluyen los documentos originales, entrevistas, testimonios, autobiografías, discursos, cartas, fotografías, entre otros. Entonces podría decirse que las fuentes primarias son información de primera mano. Muy bien dicho, Stephanie. Por otro lado, las fuentes secundarias incluyen a las revistas, libros, artículos, monografías y enciclopedias. Bien, de acuerdo al medio, cómo se obtienen las fuentes, pueden ser orales o escritas. Las orales son documentos no escritos que pueden contener información documental o histórica como tradiciones que se mantienen por generaciones, transmisión de conocimientos narrados con la voz, discursos o testimonios orales. ¿Y una canción también puede ser una fuente oral?
Muy bien dicho, Junior. Muchas canciones han narrado la historia de los pueblos o de los acontecimientos más importantes que tuvieron. Incluso, en algunos casos, no existe ningún otro tipo de fuente más que la oral. Qué interesante, profesora. ¿Cuáles son las fuentes escritas? Son las que más utilizamos al hacer cualquier tipo de investigación. Estas fuentes se encuentran en libros, enciclopedias, artículos de divulgación o científicos, y gracias a ellas ha quedado el registro de la historia y la cultura universal. Muy bien, chicas y chicos. Entonces, ya sabemos cuáles son las fuentes primarias y las secundarias, así como también las fuentes orales y escritas. Bueno, ¿y ustedes? ¿Qué tipo de fuentes han usado para trabajar su texto instructivo? Y yo tengo otra pregunta más para usted, profesora. ¿Cómo podemos reconocer una información válida? Sobre todo en tiempos en que muchas noticias falsas se viralizan incluso a nivel mundial. Para responderte, me gustaría hablar de algunos ejemplos de noticias falsas que se han viralizado estos meses que nos encontramos en aislamiento social. En primer lugar, una información que propuso usar cloro sobre nuestro cuerpo, o recomendaciones de un laboratorio extranjero que afirmó que se puede prevenir el COVID subiendo el pH en nuestro organismo. También un artículo científico que afirmaba que el Perú es el país con las personas de menor estatura en el mundo. Ninguna de esas informaciones son ciertas. Es verdad, no son ciertas, pero aún así varias personas lo creyeron. Los mandaron a más personas y luego se terminó viralizando. Tengo unos consejos para ayudarlos a reconocer si la información que han recibido es válida o falsa. Así que todos atentos en casa. Aquí va el primer consejo. Revisa la fuente original cuando te encuentres con un dato impactante o un descubrimiento con referencia a una fuente. Debemos llegar hasta la página web y confirmar si existe y si ha publicado la información. Hay que llegar al origen de todo, a la fuente primaria. Y con ustedes, el segundo consejo. No te quedes con el primer resultado que encuentres, especialmente si son de blogs o páginas colaborativas donde cualquiera puede subir información. Compara con otros resultados. Ahora el tercer consejo. Presta mucha atención a la reputación de la fuente. Las más confiables son las que tienen reconocimiento en el tema publicado, o también instituciones oficiales como los ministerios, así como también las que se tratan de fuentes académicas, es decir, que tienen como función ser formativas o científicas y que son publicadas luego de haber pasado por filtros de evaluación académica y son almacenados en buscadores especializados como revistas científicas o repositorios de tesis. Bueno, pues vamos con el cuarto consejo. Cuestiónate siempre. Asegúrate de que no se trate de una broma o de información manipulada con otros fines. El quinto consejo. Presta atención a detalles como la fecha original de publicación. A veces se publica información que no tiene vigencia actual y que solo genera confusión y datos erróneos. Es verdad. Hay publicaciones que uno vio antes y que vuelven a aparecer como si fueran actuales. No. Entonces ahora vamos con el sexto consejo. También debes analizar la corrección que presenta la publicación. Mientras mejor escrita esté y mencione sus fuentes bibliográficas, significa que ha tenido un esmerado proceso de revisión y brinda mayor confianza. Para ello te recomiendo que al leer el texto, dentro de él se encuentren las referencias o citas que usó el autor o los autores del texto. Asimismo, que verifiques que al final del texto, cuente con una respectiva sección de bibliografía o referencias bibliográficas. Solo así podrás notar si su trabajo es fruto de un exhaustivo trabajo de investigación de recopilación de fuentes y citado correspondiente. Y así llegamos al séptimo consejo. ¿Cuántas más faltan, profesora? ¡Qué impaciente! Ya vamos a terminar, Junior. Pero como ves, todos estos consejos son muy necesarios.
porque la información falsa es cada vez más difícil de detectar. Como séptimo consejo es que tengan mucho cuidado con la publicidad. Algunas publicaciones o notas se manipulan la información y se acercan más a un publireportaje. Muy cierto, profesora. Muchas veces cuando uno busca comparaciones entre productos, aparecen páginas de publicidad donde sospechosamente siempre es mejor el producto más caro. O también aparecen publicaciones desprestigiando a una marca o a alguna persona con información inventada. Finalmente llegamos al último y no por ello menos importante consejo que muchos pasan por alto, y es preguntar a los especialistas, especialmente cuando las dudas no han sido resueltas. Bueno, luego de todos estos buenísimos consejos de la profesora Virna, esperamos que hayan aprendido a verificar en casa si una información es válida o no, y además cómo reconocer una noticia falsa. Estoy seguro de que todos lo aprendieron. Ahora el siguiente paso para avanzar nuestro texto es agregar el merecido crédito al autor de la información. Debemos tener en cuenta todo el trabajo y esfuerzo que realizó el autor. Por supuesto, compañeros, si uno decide reproducir el texto de manera idéntica, se utilizan comillas. Y aunque se cambien las palabras utilizadas, se deben citar de igual manera, ya que se usó una idea del autor. Ahora le voy a dar pase a la profesora Virna, que nos va a enseñar a citar correctamente la fuente que uno ha utilizado. Tal como me han informado los conductores, todos ustedes se encuentran trabajando su propio texto en casa. Algunos pueden estar más avanzados que otros, pero aún así todos deben aprender a citar correctamente. ¿Qué datos se necesitan para citar una fuente? Para citar correctamente una fuente se necesitan los siguientes datos: autor, año, título, ciudad y país. Página o enlace para publicaciones electrónicas. Lo bueno es que casi todos estos datos lo podemos encontrar en las primeras 2 hojas de la mayoría de los libros, en la sección de los créditos. Por ejemplo, este que tengo aquí. Autor, José Saramago. Año, 2016. Título, Ensayo sobre la ceguera. Ciudad y país, Lima, Perú. Como bien dice la profesora, la gran mayoría de veces se encuentra toda la información en la segunda o tercera página de todos los libros. Pero en el caso de que no encuentren esa información al inicio, también podrían buscar en la última hoja del libro. Ahora, en el caso de que no sea un libro y estés trabajando una fuente electrónica, los datos aparecerán en las primeras páginas, también como nota de pie de página. Profesora, ¿y qué hacemos luego de reunir toda la información? Muy simple, Junior. Solo vamos a seguir el formato APA para darle el crédito como se debe al autor y ubicar sus datos en nuestra sección de referencias bibliográficas. ¿APA? ¿Y qué es eso? APA significa American Psychological Association, por sus siglas en inglés, y es un formato que estandariza la forma en la que se debe citar cuando elaboramos y representamos trabajos escritos o investigaciones. Profesora, ¿y qué estructura se utiliza para el formato APA? Empecemos por lo más importante, que es el nombre del autor del texto. La forma correcta de escribirlo es el apellido del autor seguido de una coma, luego la inicial de su primer nombre y finalmente un punto. En segundo lugar, escribe entre paréntesis el año en que el libro se publicó. Si no existe dicha información, puede usar la abreviación SF, sin fecha, dentro de los paréntesis y colocar un punto después del paréntesis. Tanto si el texto tiene fecha o no, en ambos casos, recuerda siempre colocar un punto después del cierre del paréntesis. Continuamos ahora ingresando el título completo del libro. Escríbelo en cursiva si estás en una computadora o con comillas simples si es a mano y coloca un punto tras el título. Agregamos finalmente
la información de la casa editorial que publicó el libro y cerramos con un punto final. Recuerda que estos datos van sin letra cursiva, solo el título tuvo esta característica. La información debe verse con el mismo formato. Felicitaciones a todas y a todos. Ahora ya saben citar correctamente la fuente que han utilizado para realizar su texto. Bueno, nuestro compañero Junior nos va a hacer un último repaso de todos los datos necesarios para citar correctamente. Perfecto, Stephanie. Así que prepárense en casa. ¿Están listos? ¡Claro que sí! Empezamos entonces con el resumen. Escribimos el nombre del autor del texto, empezando por su apellido y luego la inicial de su nombre. Posteriormente colocamos el año en que se publicó el libro. Si no tuvo fecha, se escribe entre comillas S.F, que significa sin fecha. Se incluye el título completo del libro, en cursiva si es en una computadora o en comillas simples si es a mano. Agregamos los datos de la ciudad y el país. Y finalmente se agrega la casa editorial. Para citar una fuente electrónica se siguen casi todos los mismos pasos, pero se añaden otros elementos como el enlace y la fecha en que se consultó la fuente. Recuerden que esta no es la única forma de citar. Existen muchos más casos que pueden preguntárselos a su profesora o su profesor. Así que chicos, un resumen de lo que vimos en el día de hoy, de la información que recibo o que doy, tiene que ser de un sitio muy confiable, de un libro, una red, algo más responsable, porque hasta en el internet se ha perdido el criterio. Incluso Wikipedia ya no es un lugar serio. Tienes que verificar la fuente de información y no guiarte solo de una falsa especulación. Te va a servir, mejorará tu habilidad para que después tú entregues textos de calidad, para que aprendas a mejorar y a citar, y sobre todo para que tengas una base de cómo argumentar. Chicas y chicos, estamos llegando al final de nuestra actividad del día de hoy, profundizando un aspecto muy importante que es la identificación de fuentes confiables y que es un paso muy importante para la construcción de nuestros textos orales y escritos. Me encantó tu personaje, tengo que decirte. Muchas gracias. Y bueno, es necesario profundizar en la investigación y la utilización de fuentes de información que sustenten lo planificado y desarrollado para poder construir un texto, chicas y chicos. Aprendimos a citar de manera correcta, a reconocer fuentes de información veraz y fiable, e identificar cómo la falsa información puede distorsionar la realidad de un hecho específico. Ahora, teniendo en cuenta, además, que nuestra clase tiene que ver con el citado y las fuentes de información, les comentamos que todo lo aprendido el día de hoy lo hemos podido lograr gracias a un recurso que es para ustedes también y que se los mostraré a continuación. Como corresponde al citado, debemos mencionar que toda esta información la hemos logrado obtener y explicarla gracias a la guía para la investigación y citado de fuentes elaborada por el experto Roberto Francisco Brañez Medina en el año 2019. Este recurso lo encontrarán en el portal de Perú Educa y descargarlo para que cada vez que tengan alguna duda, chicas y chicos, puedan recurrir a él y contar con muchos más ejemplos sobre cómo citar o cómo identificar fuentes confiables. Chicas y chicos, tengo un pequeño reto para ustedes. ¡Ay, no me digas! Tomando como base la redacción que elaboraste la semana pasada, les propongo revisar a profundidad la información que presentaron y luego colocar las fuentes de información citando de manera correcta y respetando las reglas y pautas aprendidas. Si tienes alguna duda o comentario, lo puedes consultar con tu maestra o maestro. Bueno, muchachas y muchachos, es hora de compartir todo lo que aprendieron con su familia y ahora sí, nos vemos en el siguiente programa de Aprendo en Casa.